Es 1939, y ahora mismo, un historiador estadounidense llamado Paul Kosok está sobrevolando el sur de Perú en una pequeña avioneta, cuando de pronto ve algo que no entiende. Desde el aire, Kosok está viendo líneas trazadas en el suelo con una precisión que no encajan en un lugar como este. Estamos hablando de un desierto completamente plano, sin vegetación ni agua, que se extiende durante kilómetros en todas las direcciones. Y lo que tiene delante no son líneas al azar, es un colibrí de 96 metros de largo, dibujado con una sola línea continua que no se interrumpe en ningún momento. Y eso es solo el principio. Porque ese colibrí es solo uno de los más de 70 animales y plantas que hay trazados en esta misma explanada. Un mono de 135 metros de envergadura con una cola en espiral de 5 vueltas perfectas. Un cóndor con 134 metros con las alas desplegadas. Algunas de esas líneas rectas se extienden durante 9 kilómetros consecutivos sin desviarse ni un solo grado. Y todo esto cruzando baches y desniveles en un desierto donde el suelo alcanza los 60 grados de temperatura. ¿Cómo alguien, hace más de 2000 años, ha podido hacer esto sin satélites, aviones, ni ninguna forma de verlo desde arriba? ¿Por qué el tiempo no ha borrado los dibujos? ¿Quién los hizo? Y sobre todo, ¿para qué? Este es el misterio de las líneas de Nazca. Para entender quiénes construyen las líneas de Nazca hay que retroceder un poco más en el tiempo, porque la historia no empieza con los Nazca, empieza con los Paracas. La cultura Paracas existe en esta misma región del sur de Perú desde el año 800 a.C. hasta aproximadamente el 200 de nuestra era, y son, en muchos sentidos, una civilización extraordinaria. Producen los textiles más complejos de toda la América precolombina, con técnicas de tejido que ninguna otra cultura del continente consigue igualar, y practican operaciones quirúrgicas con una tasa de supervivencia del 80%. La transición entre ambas culturas ocurre a partir del año 200 a.C. El centro de actividad se desplaza hacia el río Grande de Nazca, y lo que nace es una civilización con algo muy poco habitual para su época. No tiene rey, capital administrativa ni poder centralizado. Se organizan en comunidades distribuidas por los valles, sin jerarquía, y sin embargo son capaces de coordinarse durante cientos de años como una única sociedad. Los Nazca producen la cerámica más sofisticada de toda América, con hasta 15 pigmentos distintos aplicados antes de la cocción, una técnica que ninguna otra cultura consigue replicar. Y los animales que aparecen en la cerámica son exactamente los mismos que aparecen en el suelo de la pampa: orcas con cuchillos, colibríes, monos, arañas. Esa coincidencia es la primera prueba sólida de que son ellos quienes construyen las líneas. El centro de su mundo no es una ciudad, es Cahuachi. Cahuachi está a 28 kilómetros de la actual ciudad de Nazca, y es el lugar más importante de toda su cultura. Cubre 24 kilómetros cuadrados y tiene más de 40 recintos ceremoniales. En el centro se levanta la Gran Pirámide de más de 30 metros, con un laberinto de pasadizos, escaleras y galerías. Pero aquí llega el dato que incomoda. Los Nazca entregan más de 150 cráneos trofeo como ofrenda en sus rituales. Durante décadas se asume que son cabezas de enemigos capturados en la guerra, pero un equipo de investigadores liderado por Kelly Knudson analiza los cráneos y descubre algo que nadie esperaba. Son locales. Son miembros de su propia comunidad. Y eso nos dice mucho sobre lo que esta gente cree y lo que está dispuesta a hacer para sostener ese sistema de creencias. Y entonces, entre el año 500 y el 750 de nuestra era, todo se derrumba. Los Nazca empiezan a talar masivamente el huarango, el árbol que durante siglos ha sido la columna vertebral del ecosistema del desierto. El huarango fija nitrógeno en el suelo, protege el terreno de la erosión y modera el microclima. El bosque de huarango desaparece gradualmente, sustituido por cultivos de algodón y maíz, y lo que al principio parece una expansión agrícola razonable, rompe en algún momento el equilibrio del desierto sin posibilidad de arreglarlo. Sin el huarango, las tormentas extremas o los largos periodos sin lluvia que siempre han existido en esta región dejan de ser manejables. Las inundaciones arrasan tierras de cultivo, y entre aproximadamente el año 540 y el 730 comienza una sequía prolongada. Y así, una civilización que lleva 700 años viviendo en uno de los desiertos más duros del planeta desaparece del mapa. Así que ya sabemos lo básico.
Los Nazca son una civilización organizada, con cerámica que nadie más sabe hacer y son capaces de coordinarse durante siglos. Pero aún así, no tienen tecnología moderna ni forma alguna de volar o de mirar el suelo desde arriba, ni un método de medir distancias tan largas con ese nivel de precisión. Entonces, ¿cómo es posible que hayan podido trazar figuras de este tamaño y exactitud? Durante años, esa pregunta alimenta teorías extremas. En 1968, el escritor suizo Erich von Däniken publica Recuerdos del futuro, y dedica un capítulo entero a las líneas de Nazca, con una propuesta que capta la atención de decenas de millones de personas. Él explica que las líneas en realidad son pistas de aterrizaje construidas para naves extraterrestres. Los trapecios son las pistas, los animales son marcadores de identificación. Von Däniken lo presenta como la única explicación que tiene sentido para figuras que solo se ven desde el cielo. Y pronto el libro se convierte en un fenómeno global. Pero la verdadera respuesta es mucho más simple. La Pampa Colorada no es un desierto de arena. Es una llanura cubierta por una capa de piedras oscuras, rocas pequeñas de óxido de hierro y manganeso que llevan miles de años acumulándose sobre la superficie hasta formar lo que los geólogos llaman el barniz del desierto. Debajo de esa capa oscura hay un suelo de grava y arcilla de color claro. Y eso, los Nazca lo ven. El método de construcción es, en el fondo, sencillo. Se retiran las piedras oscuras de la superficie y se apilan a los lados, dejando al descubierto el suelo claro de debajo. Eso es todo. No hay herramientas especiales ni ningún proceso que requiera tecnología avanzada. Es simplemente una línea de contraste entre oscuro y claro que desde el suelo apenas se nota, pero que desde 400 metros de altura se convierte en un dibujo perfecto. Hasta ahí llega el trabajo de los Nazca. Lo demás lo hace el clima. El anticiclón del Pacífico Sur bloqueando las lluvias, vientos que barren la arena sin mover las piedras apiladas a los lados y el sol calentando el suelo. Eso explica por qué las líneas siguen ahí después de 2000 años, pero no explica la escala de lo que hay. La zona principal de geoglifos se extiende durante unos 30 kilómetros de noroeste a sureste y tiene una anchura de unos 15 kilómetros, lo que sería equivalente a 4 veces París. Y ahí está lo que de verdad no encaja. Nadie que caminara por ahí podía ver una sola figura entera, ni una. ¿Cómo dibujas algo así si no lo puedes ver? El sistema que probablemente usan los Nazca funciona así. Primero, se dibuja la figura a escala reducida en el suelo, en parcelas de aproximadamente 2 metros cuadrados, que actúan como plantilla. Después, se establece una cuadrícula y se escala cada sección proporcionalmente al terreno real. Para las líneas rectas, basta con tensar una cuerda entre dos estacas. Para las curvas, se clava una estaca en el suelo y se usa una cuerda como radio. En el suelo de la pampa se han encontrado restos de estacas de madera clavadas en los puntos de intersección de las líneas, algunas de ellas datadas por carbono 14 entre los años 400 y 650 después de Cristo, lo que confirma que el método es exactamente ese. Y muchas de las figuras, incluyendo el colibrí y el mono, están trazadas con una sola línea continua que nunca se interrumpe ni se cruza, lo que implica que quien las diseña tiene un plan muy claro antes de empezar a mover una sola piedra. Pero, ¿cómo es posible que haya líneas rectas de 9 kilómetros sobre un terreno que no es perfectamente plano, que tiene ondulaciones, baches y desniveles, sin ningún instrumento óptico moderno, con una desviación final prácticamente nula? Ese dato alimenta la idea de que debe haber algo más, alguna tecnología o conocimiento que todavía nadie ha descubierto. Pero la realidad es que no hay ningún secreto escondido. Es algo mucho más simple que hoy se conoce como el método de jalón. Se alinean 3 o más estacas de madera de forma visual, una persona se sitúa en el punto de origen, otra en un punto intermedio, y una tercera avanza en la dirección de la línea de visión de las 2 primeras. El proceso se repite de sección en sección a lo largo de todo el recorrido. En 1982, un investigador llamado Joe Nickel de la Universidad de Kentucky decide poner a prueba si este método funciona realmente a escala real. Con 5 personas más y usando únicamente palos y cuerdas, reconstruye el cóndor a tamaño natural en un campo. Lo que hace falta no es tecnología especial, es un plan, geometría básica y mucha paciencia. Pero lo interesante de verdad es qué deciden dibujar. Cuando la mayoría de la gente piensa en las líneas de Nazca, piensa en el colibrí. Y tiene sentido, es la figura que aparece en todos los documentales y guías de viaje. Tiene 96 metros de largo, y lo interesante es que su pico apunta justo a donde sale el sol en el solsticio de invierno. Eso puede ser una coincidencia, o puede no serlo.
y ese debate ocupa buena parte de la historia de este lugar, pero el colibrí es solo el principio. El mono tiene 135 metros de envergadura incluyendo la cola, que termina en una espiral perfecta de 5 vueltas. Tiene 9 dedos, no 10, y representa un mono araña de la especie Ateles, un animal que vive en la selva amazónica, al otro lado de los Andes. Hay también un perro de 51 metros, una ballena de 63, un loro de 97 y orcas que llevan cuchillos o cabezas entre los dientes. Esas figuras se repiten una y otra vez, porque para los Nazca la orca es algo mucho más que un animal marino. Pero la figura que más preguntas genera no es ninguna de estas, es la araña. Tiene 46 metros de largo y durante décadas los investigadores debaten sobre qué especie representa exactamente. Gerald Hawkins identifica la figura como un ejemplar del orden Riccinulae, uno de los grupos de arácnidos más raros del planeta, que solo vive en las zonas más inaccesibles de la selva tropical. La especie más cercana habita en la cuenca amazónica de Brasil, a aproximadamente 1500 kilómetros de este desierto. Lo que hace que esto sea especialmente difícil de explicar es que los Riccinulae tienen el órgano reproductor situado en el tercer par de patas, un rasgo tan pequeño que solo es visible bajo microscopio en ejemplares reales, y ese detalle aparece en la figura de Nazca, representado con una extensión en su pata derecha. Hay también un conjunto de figuras que no encajan del todo con el resto. Una especie de criatura con 2 orejas grandes, ojos redondos y cuerpo extraño, otra similar pero con la cabeza cuadrada y algo pequeño colgando a un lado, y una figura rodeada de rayos, como un sol con cara. Las tres tienen un estilo mucho más raro, y tienen una precisión claramente inferior a la de los animales principales, lo que sugiere que no todas las figuras son del mismo periodo ni del mismo grupo de constructores. Durante 700 años, cada generación deja sus propias marcas con su propio nivel de habilidad. Pero si el método no es el problema, si cualquier grupo de personas organizado y motivado puede construir estas figuras con estacas y cuerdas, la pregunta real no es cómo, sino por qué alguien decide dedicar ese esfuerzo. Maria Reisch Gross-Neumann nace el 15 de mayo de 1903 en el Imperio Alemán, y su vida hasta los 30 años no tiene nada de extraordinario. Estudia matemáticas, física, geografía y pedagogía en la Universidad Técnica de Dresde y de Hamburgo. Hasta que, en 1932, con 29 años, acepta un puesto como profesora particular para los hijos del cónsul alemán en Cuzco, Perú. Para ella es un trabajo temporal. Pero todo cambia cuando conoce a Paul Kosok, el mismo hombre que abre esta historia, el historiador que en 1939 sobrevuela el desierto en una avioneta y descubre las líneas desde el aire. Kosok le habla de las líneas, y a partir de ese momento, ya no puede pensar en otra cosa. Lo que Reisch hace durante los siguientes 50 años es difícil de creer. Sin financiación, equipo detrás ni respaldo oficial, sale al desierto cada mañana al amanecer con una cinta métrica, una escalera de mano y una escoba. La escoba no es para barrer las líneas, sino para limpiar la arena suelta que cubre las figuras y permitir medirlas con precisión. En Nazca la llaman la mujer que barre el desierto. También la llaman la bruja, porque nadie entiende qué hace esa mujer europea y delgada midiendo palmo a palmo un desierto vacío. En 1949 publica la primera edición de su libro Misterio en el desierto, y durante años ella misma se lo vende a los turistas que empiezan a llegar a Nazca. Con ese dinero paga guardias locales para que protejan las líneas, de vehículos o intrusos, cuando ella no está. Además, es quien convence a la Fuerza Aérea Peruana de volar sobre el desierto para hacer fotos aéreas a cada figura. Su hermana Renate, que permanece en Alemania, es un soporte constante a distancia y juega un papel fundamental en la construcción de una torre de observación junto a la carretera, que permite a los turistas ver 3 geoglifos sin necesidad de volar. Con los años, Reisch no solo cuida las líneas, también se atreve a explicar para qué sirven. La teoría que Reisch desarrolla es la extensión directa de la intuición de Kosok. Las figuras y las líneas son un calendario astronómico gigante, un sistema de registro de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, diseñado para predecir solsticios, cambios de estación y eclipses. El mono representa la constelación de la Osa Mayor, la araña representa a Orión. Cada figura apunta a algún evento relevante para la agricultura y la supervivencia en este desierto. Es una teoría coherente y durante décadas es la explicación dominante en todo el mundo, hasta que llega 1968. Gerald Hawkins es el astrónomo inglés que tan solo unos años antes había analizado Stonehenge, usando métodos computacionales, y había demostrado que el monumento funcionaba como un observatorio astronómico.
es exactamente el tipo de investigador que debería confirmar la teoría de Reich. Hawkins aplica su mismo método a las líneas de Nazca, analiza 186 líneas y las compara con las posiciones históricas del Sol, la Luna y las estrellas más brillantes. Y encuentra que solo 39 de esas 186 líneas coinciden con alguna posición astronómica relevante. Ese porcentaje, cuando se somete a análisis estadístico, no es mayor que el que daría el azar. En la práctica, las líneas de Nazca no apuntan a nada en particular. Pero eso no resuelve el misterio, solo elimina una respuesta. El siguiente que lo intenta es Anthony Aveni. Desde los años 90, Aveni, de la Universidad de Colgate, documenta algo que los estudios anteriores habían pasado por alto. Las líneas rectas y los trapecios no están distribuidos de forma aleatoria. Hay más de 60 puntos en la Pampa, donde varias líneas se juntan en un mismo lugar, y la mayoría de esos centros coinciden con los puntos donde el agua subterránea cambia de dirección bajo tierra. La hipótesis de Aveni es que las líneas no están hechas para ser vistas, sino para ser caminadas, que son caminos utilizados en ceremonias colectivas relacionadas con el agua. En la región de Nazca llueve aproximadamente 20 minutos al año. El resto del tiempo, el cielo está despejado y el agua que necesitan para vivir viene de otra parte, de los ríos estacionales que bajan de los Andes y del agua subterránea que se acumula bajo el desierto. Los Nazca cultivan maíz, calabaza, judías y algodón, todos con riego. Sin agua no hay cosecha, sin cosecha no hay comunidad, y el suministro depende de lo que pasa en las montañas que están a cientos de kilómetros, algo que no pueden controlar. Cuando los ciclos del agua son suaves, los ríos llegan al valle y los cultivos sobreviven. Cuando son intensos, las inundaciones arrasan los canales de riego y destruyen en días lo que tardaron años en construir. Y cuando no llueve suficiente en la sierra, los ríos se secan antes de llegar. El agua no es un recurso más para los Nazca. Es lo que decide si sobreviven o no, y no tienen forma de saber cuándo va a llegar. Frente a eso, excavan una red de túneles bajo tierra, cavados a mano, que canalizan el agua de los acuíferos hasta la superficie mediante filtración. Pero hay alguien que lleva la relación con el agua todavía más lejos. En 1996, un investigador independiente llamado David Johnson visita Nazca como turista y empieza a fijarse en algo que nadie había entendido antes. Hay una correlación entre la posición de los geoglifos geométricos y las fuentes de agua subterránea del valle. Según su análisis, los trapecios señalan la ubicación de acuíferos, los zigzags marcan los límites donde el agua subterránea cambia de dirección y las líneas rectas indican el sentido del flujo. Las dos teorías encajan con algunos geoglifos, pero el problema es que ninguna explica el conjunto entero. En 2019, el equipo del profesor Masato Sakai de la Universidad de Yamagata en Japón, en colaboración con IBM Research, empieza a aplicar inteligencia artificial al análisis de imágenes satelitales y fotografías de drones sobre la Pampa de Nazca. El sistema utiliza una red entrenada con imágenes de geoglifos ya conocidos, para buscar patrones similares en lugares donde nadie ha encontrado nada. El primer resultado llega ese mismo año, un humanoide de 5 metros que lleva décadas en el suelo sin que nadie se diera cuenta. Y ese hallazgo lo cambia todo, porque si una figura ha estado allí escondida durante décadas, ¿cuántas más quedan? En 2022, el equipo encuentra 168 geoglifos nuevos en 2 años de trabajo. Y en 2024, 303 geoglifos en tan solo 6 meses. El número total de geoglifos pasa de 262 a 733. Pero el hallazgo más importante no es el número de figuras nuevas, es lo que esas figuras revelan. Hay dos tipos de geoglifos en la Pampa y no se parecen en nada. Los primeros son los enormes, algunos de más de 90 metros. Son los famosos, el mono, la araña, el colibrí. Y hay un detalle que llama la atención. El 64% de estas figuras gigantes representan animales salvajes. Cóndores, arañas, ballenas, ninguno es un animal doméstico. Son criaturas del mundo salvaje, símbolos de algo mucho más grande. Y no aparecen repartidas al azar. Están concentradas en puntos muy concretos, los mismos que hoy se reconocen como plazas rituales, lugares donde se juntaba mucha gente para celebrar ceremonias. Los segundos son justo lo contrario, geoglifos pequeños de relieve de unos 10 metros, y aquí el 81,6% muestran algo completamente distinto: personas. Figuras humanas y escenas de la vida cotidiana. Y no están concentrados, sino a lo largo de los senderos del desierto, colocados justo donde los ve cualquiera que cruce la explanada a pie. ¿Qué significa esto? ¿Por qué un mismo pueblo crea dos tipos de mensaje tan diferentes?
porque los Nazca han creado un sistema de comunicación a dos niveles. Las grandes figuras de animales marcan los espacios sagrados. Las figuras pequeñas son mensajes para el que viaja solo, recordatorios de lo que significa el camino que está haciendo. Pero entonces, ¿a dónde van esos peregrinos? ¿Qué hay tan importante como para llenar el desierto de cientos de señales solo para guiarlos? Las pistas apuntan a unas entradas estrechas que bajan desde el Valle del Río, la única fuente de agua fiable en todo el desierto. Y desde ahí, unos caminos antiguos cruzan la arena en una sola dirección, hacia Kawachi. Y entonces todo encaja. Los peregrinos salen del valle de su fuente de vida y caminan por los senderos hacia el templo. Por el camino, las figuras pequeñas les recuerdan el sentido de lo que hacen, y según se acercan a Kawachi, las grandes figuras de animales marcan las plazas donde empiezan las ceremonias, donde la comunidad se reúne para honrar a las fuerzas de la naturaleza y pedir lo único que de verdad importa aquí: agua, fertilidad y supervivencia. Las líneas de Nazca sobreviven 2000 años en uno de los desiertos más áridos del planeta sin que nadie tenga que hacer nada para conservarlas. El clima hace el trabajo solo. Pero en el siglo XX, el ser humano consigue hacer lo que 2 milenios de desierto no habían conseguido: dañarlas de forma permanente. El primer golpe llega en los años 30. Alguien traza el recorrido de la carretera Panamericana Sur a través de la pampa de Nazca. El resultado es que la carretera corta directamente por encima de un lagarto de 188 metros. Pero los daños son casi comprensibles. La empresa constructora explica que en ese momento las líneas todavía no se habían descubierto. Lo que ocurre en diciembre de 2014 no tiene ninguna justificación razonable. Durante la cumbre climática COP20 que se celebra en Lima, un grupo de activistas de Greenpeace entra de noche en la zona protegida de la pampa de Nazca sin autorización y sin el calzado especial, que es obligatorio para cualquier persona que acceda al área, y colocan letras gigantes de tela amarilla junto a la figura del colibrí. Es hora de cambiar, el futuro es renovable. La intención es que los ministros que vuelan hacia Lima para la cumbre vean el mensaje desde el aire. El problema es que para llegar al colibrí, los activistas caminan sobre el suelo frágil, dejando huellas en el desierto. El Ministerio de Cultura lo confirma días después. Las huellas causan daño directo e irreversible. El gobierno peruano presenta cargos penales por atacar monumentos arqueológicos. Para evitar ir a juicio, Greenpeace emite una disculpa pública. Kumi Naidoo, su director ejecutivo internacional, viaja personalmente a Lima para disculparse. Y Greenpeace termina entregando a 4 de sus activistas para que la cosa no vaya a más. Aún así, los problemas no terminan. El 27 de enero de 2018, un camionero de 40 años llamado Jainer Jesús Flores ignora las señales de prohibición que delimitan la zona y conduce directamente sobre las líneas. Cuando las autoridades llegan al lugar, encuentran huellas profundas de neumáticos. 3 geoglifos quedan dañados. Flores es detenido, pero un juez lo libera poco después, argumentando que no hay evidencia suficiente de que haya actuado con intención. El marco legal existe sobre el papel. Las líneas de Nazca son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994. Pero los recursos disponibles no están a la altura de lo que hay que proteger. El área cubre unas 75.358 hectáreas, lo que equivale a más de 7 veces la superficie de Barcelona. El Ministerio de Cultura gestiona la vigilancia con un equipo reducido de vigilantes, cámaras de seguridad y patrullas. Aún así, las invasiones de terreno por parte de personas que buscan suelo para construir, turismo intrusivo y, por encima de todo, el cambio climático empiezan a alterar el equilibrio que las ha conservado. Lo que tardó 2 milenios en construirse puede desaparecer en un par de décadas si las condiciones que lo han preservado dejan de existir. Y entonces, la pregunta ya no será cómo las hicieron, ni cuándo. Será, ¿por qué no supimos cuidarlas?